Ahora que estaba pues, toda esta noticia en torno al Capitolio, el pasado fin de semana, pues obviamente pues, tenemos que ir a la fuente y decir, bueno, ¿y qué onda con el Capitolio? ¿Qué es el Capitolio? ¿Cómo se hace el Capitolio? ¿Qué representa el Capitolio? ¿Qué hay de simbolismo dentro del Capitolio en Washington, los Estados Unidos? Entonces mi Dore, que es medio inquietita, pues se pone a ver el tema y te saludo esta mañana. ¿Cómo estás? Papacito, bien, encanta de la vida. Ayer qué buena investigación, qué interesante, ¿no? Porque justo lo que logré concluir el día de ayer después de investigar qué representa el Capitolio fue un atentado contra la espiritualidad de los Estados Unidos, porque sí es imposible entender la cultura estadounidense sin pasar por el rasero de la masonería, porque la masonería da pie a, pues de entrada, a la Constitución, ¿no? Sí. Y entonces, pues el Capitolio es el centro espiritual o espiritista o no sé cómo etiquetarlo así con El alma de el la alma, democracia. sí, el alma de la democracia. Y aparte está situado en el centro de Washington. Sí. Bueno, la arquitectura urbana de Washington, la capital, fue hecha por un arquitecto Lafayette, ¿no? Que fue digamos, el que hace la planeación general urbana de lo que sería el primer cuadro de la capital de los Estados Unidos. Y tiene un sentido extraordinario. La distribución monumental del lugar es como la nueva Atenas. Es una belleza. De Lo hecho, es. la idea, el concepto de hacer un Capitolio en donde alrededor de él se desarrolle la ciudad, tener 13 calles a la redonda, todo este concepto viene de un hombre que era, pues, inventor, no era ni siquiera arquitecto, se llamaba Pierre Charles L'Enfant, un francés, ¿no? Y entonces se le ocurre esta idea, se la presenta a George Washington y George Washington dice, qué buena idea, ¿no? Hay que hacerlo, hay que planearlo. Entonces le pasan el proyecto a un arquitecto ya, pues inglés, Benjamin Latrobe. Y él fue quien hace todo el desarrollo con base en las ideas de Pierre. Y el concepto que tuvieron fue magnífico. La primera piedra que se coloca en el Capitolio la coloca George Washington. Ese es un datazazazo. Sí, precioso. Y es Qué simbolismo, ¿no? es fuertísimo. Y es el centro, o sea, esa piedra es el centro literal de Washington, de la totalidad de Washington. Y luego sobre esa piedra se edifica, ¿no?, todo el Capitolio y está sobre la piedra la cúpula, que es una cosa preciosa, la cúpula que en la punta tiene, ayer platicábamos, ¿no, Pa? Tiene a la representación de la libertad, la representación de la igualdad y estas Todos cosas. somos uno. Todos somos uno, que es una mujer, de hecho, esta diosa es una mujer que se llama E Pluribus Unum, que dice, o sea, ya en español, ¿no? De muchos, uno. De muchos, uno. Es decir, todos estamos aquí unificados. Exactamente, ¿no? Todos somos. Más adelante, en 1956, este eslogan o esta frase se cambia por In God We Trust, que es lo que hoy vemos en todos los billetes. Pero fíjate qué curioso, monedas. de la masonería se pasa a un concepto religioso, como es creemos en Dios, confiamos en Dios, tenemos fe en Dios, y este país está guiado por la luz de Dios. Y espérate, porque ahí te va o sea, todo tiene, ¿no? Para llegar al Capitolio, ¿cuántos escalones crees que tienes que subir? Dilo. 33. 33. Y son 33 años que fue la edad de Jesucristo, ¿no? Y luego está la cúpula con el símbolo de la libertad arriba. Y luego abajo, en el subterráneo, está la tumba de George Washington. Sí. ¿Pero qué crees? Que la tumba está vacía para representar igualitito la muerte de Jesús, porque la tumba de Jesús, al final del día, estaba vacía porque resucitó, ¿no? Y entonces, en el Capitolio... Pues está en Mount Vernon, ¿no? Está en Mount Vernon. Pues digamos, los restos de Washington. Ajá, en su casa. Y aquí está la tumba, pero la tumba está vacía. Y es una representación también literal. Y luego entre la tumba y la cúpula hay un piso que fue por donde entraron estos delincuentes, y sobre ese centro está una brújula hecha de bronce.
que te da las direcciones, ¿no? Las direcciones, y que representa que Washington, en aquel entonces lo que quisieron decir los masones, era que era el centro del universo, el centro del poder. Y más allá de la parte masónica, también hay alquimia. ¿Cuál es el principio de la alquimia? El oro, la vida eterna y la transformación de materiales en oro. Y justamente Estados Unidos es una máquina de oro, es una máquina de dinero, es una máquina de poder. Y en todas partes tiene estos elementos alquimistas, ¿no? Que eran aire, fuego, tierra y, ¿no? ¿Qué me falta? Aire, fuego y agua. Y agua, ¿no? Y entonces ahí se ve toda una... O sea, lo más grave de este atentado en el Capitolio es que sí atentó en contra de la democracia, ¿no? Sí. Entiendo que a lo mejor era una forma de expresión o ellos querían poner un statement, pero al final la realidad de las cosas es que atenta en contra de los principios de los Estados Unidos. Sí. ¿Sabes que hay una palabra del himno mexicano que se puede aplicar a lo que sucedió el pasado miércoles? Profanar con su planta su suelo. Lo que hicieron fue una profanación. Sí. Profanaron la idea fundacional de un país y por lo mismo yo llego a la conclusión de que el presidente Trump, que inspiró esa profanación, no puede irse sin castigo. No. Para mí lo tienen que juzgar en estos 9 días que le quedan, lo tienen que juzgar y lo tienen que defenestrar como un hombre que nunca más en la vida pudiera volver a tener la oportunidad de ostentar un cargo público. Ah, no, eso es definitivamente. Pero hay gente que lo duda. Pero hay gente que lo duda. Pero pues es que él provocó este movimiento, él fue el autor intelectual y por supuesto que tiene que haber un impeachment, que en estos días ya estaremos viendo qué es lo que sucede con Donald Trump, pero sí tenemos un Congreso que está sobre la 25, ¿no? Y la 2. Que quieren que el presidente asuma las consecuencias de sus actos y entre las cosas que van a suceder es que le van a quitar todos los beneficios de haber sido presidente. Sí, es vergonzoso y francamente yo nunca pensé que en el centro del poderío de un país hegemónico como los Estados Unidos pudiera haber habido tanta improvisación para defender la plaza, porque el hecho de haber... No sé si, miren, yo en alguna ocasión, estando en los entornos del perímetro del Capitolio norteamericano, bueno, es que no puedes respirar cuando se da cuenta la policía local del Capitolio. Y los dejaron pasar hasta las entretelas del poder, a todos estos rijosos manifestantes de una manera brutal, coercionando a policías, matando a policías, apachurrando gente, dando una muestra, diría George W. Bush, dando una muestra de una banana republic, ¿no? Tremendo, tremendo. Sí, fue un acto totalmente, bueno, si me permites catalogarlo como animal, sí. Porque sin un ápice de cultura, de respeto, y donde no hay respeto, entonces ya no hay libertad. Y gran parte del atentado que hubo en estos días, a mí lo que más me preocupa es que satanizaron un lugar sagrado. Y ahí Estados Unidos no va a perdonar. Yo espero que no. Porque, pues tú imagínate, ir a Les Invalides, ¿no? Imagínate. Y profanar la tumba de Napoleón, ¿no? Por decirte, ¿no? O ir a las Cortes españolas y atentar en contra de la estabilidad. Lo que pasó con el coronel Tejero cuando llegó, dijo, al suelo todo el mundo, y tuvo que salir el rey a decir, no, espérenme tantito, están atentando en contra de la esencia de España. Entonces, si te pones a ver esto en Italia, en Francia, en España, en Inglaterra, cuando han pasado momentos, porque ha habido, ¿no? Este tipo de, cuando la Segunda Guerra Mundial, Hitler atentó en contra de las instituciones de los países que invadía, empezando por su propio Bundestag, ¿no? Que siendo un parlamento que en otro tiempo trataba de ser una democracia en Europa, se convirtió en absolutista por la vía del populismo, que justamente esa vía del populismo es la que condujo a Donald Trump a estas locuras.
Claro, y segregó, se fue primero con el poderío blanco y luego lo separó en chinos y en mexicanos y hizo un desastre. Sí, un desastre. Y tiene que pues asumir sus consecuencias definitivamente. Yo siento que sí habrá un impeachment. Sí, tendrá que haber. Mira, hoy se propone y el día de mañana, en caso de que las condiciones que además por premura lo marcan, tendría que venir una votación, después enviarse al Senado, seguramente en el Senado será parado, pero quien lo pare asumirá la responsabilidad de lo que creo nadie estaría dispuesto a asumir, decir, yo defiendo al presidente Trump, cuando el presidente Trump atacó a mi país, pues ¿de qué estamos hablando? Claro, ya no. Por lo mismo, sería histórico, la primera vez en la historia de Estados Unidos que un hombre al frente del poder en 4 años sea 2 veces llevado a un juicio político. Es ignominioso, es vergonzoso, es un asco el saber cómo el populismo puede llevar a los países al extremo de defenestrar a sus propios símbolos patrios, en este caso a la Constitución y al Capitolio norteamericano. Tremendo. Tremendo, sí. Qué interesante. Interesantísimo. Apasionante, yo les diría. Decía Arnold Schwarzenegger al final de un mensaje precioso. Qué buen mensaje se aventó. Todas las palabras las escogió. Toda. Hablaba decía, yo veía cómo llegaba, dice, nunca lo había dicho antes. Yo veía cómo llegaba mi padre borracho a la casa, agredía a mi mamá y a nosotros, pero nunca lo pude culpar, porque también mi vecino, y el vecino del vecino, y el vecino del vecino del vecino, el padre de familia llegaba borracho a sus casas porque no podían entender cómo en algún momento ellos pudieron haber apoyado de una manera automática a un loco como Adolfo Hitler y se arrepentían refugiándose en el alcohol. Qué buen mensaje se aventó. Y además véanlo, dice, yo no podía juzgar a mi papá. ¿Por qué? Porque eso... A mí me tocó, hija, viviendo con una familia alemana, la familia Wolf, todas las noches, cuando nos acercábamos a la mesa para cenar, el padre se levantaba, Herr Wolf, y pedía una disculpa por haber participado en la Segunda Guerra del lado de Adolfo Hitler. ¿Cómo crees? ¿Todas las noches? Todas las noches. Eso nunca me lo habías contado, eso está fuerte. Está durísimo, y lo hacía... ¿Te imaginas el dolor? El dolor, el arrepentimiento, bueno, él lo hacía ante su esposa, ante sus 2 hijos y ante mí, que era un extraño, absoluto extraño. Decía, lamento profundamente el haber apoyado y haber sido parte de las fuerzas nazis durante la ocupación de tantos lugares que fueron víctimas de la ignominia de un gobierno como el de Adolfo Hitler. Y yo lo apoyé. Y me arrepiento. En fin, así es como a veces se escribe la historia de los pueblos, y creo que este momento es un momento digno de marcarse como uno de los momentos más espantosos de la historia del populismo llevado a la locura, como lo que sucedió con el presidente, y el fanatismo total, como lo que... Hombre, un enfrentamiento en San Diego el día de ayer. No, es una locura, es una locura lo que está sucediendo. Bueno, gracias, Sam dice, está muy cañón. Sí, Sam. Sí, está muy cañón, Sam. Ya lo creo que está muy cañón.